liberar personas en el marco del COVID también y por la emergencia, pues vemos que la burocratización sigue, no se ha publicado el reglamento y bueno, hay muchas personas esperando poder ser beneficiarias de este tipo de leyes. Entonces creo que la operatividad al momento de analizar las iniciativas locales es fundamental. Otra que tiene que ver con los datos, ¿no? ¿Quiénes son las personas privadas de la libertad? ¿Por qué están privadas de la libertad? ¿No? Sé que las organizaciones han hecho un gran trabajo en identificar ciertos patrones. En nuestro caso, que lo que buscamos o en donde estamos haciendo zoom es en los delitos contra la salud. Es muy difícil identificar cuántas personas y qué personas están privadas de la libertad por delitos, específicamente de narcomenudeo, que son las que tienen competencia local, las entidades federales, que también eso ha derivado en unas dinámicas perversas de utilizar los delitos contra la salud, como la posesión simple, por ejemplo, para la fabricación de delitos. Es decir, no tenemos muchos datos y creo que también en la discusión legislativa valdría la pena traer esos datos de diferentes delitos o de diferentes sujetos que se están poniendo a consideración dentro de las iniciativas. Creo que también el análisis de contexto, ¿no? No todos los estados son iguales, no en todos los estados hay los mismos delitos que requieren beneficios a través de las leyes de amnistía, por ejemplo, en el caso de aborto o homicidio por parentesco, ¿no? No funciona igual en todos los estados. En el caso del Estado de México, que ya hemos platicado con Fabiola y con el centro, están todos estos delitos que no están incluidos, que son delitos de alto impacto, como el homicidio, como el secuestro, pero como ustedes muy bien han analizado y muchas otras organizaciones, esos delitos, esos procesos más bien, fueron llevados a cabo con violaciones al debido proceso, a través de torturas, es decir, cómo también vamos incorporando otros delitos, y creo que eso es lo que ustedes han venido impulsando y denunciando en el Estado de México, y eso atiende específicamente al contexto, ¿no? Hay un contexto en el Estado de México de fabricación de delitos que puede ser distinto al que sucede en otros estados del país. Para el tema también de las poblaciones indígenas, ¿no? Habrá algunos estados como Oaxaca, por ejemplo, donde haya que poner más atención o haya mucho más cantidad de personas indígenas que no contaron con un intérprete o que fueron privados de la libertad como presos políticos. Es decir, creo que el análisis de contexto es fundamental y tiene que llevarse esa discusión a las legislaciones de las entidades federativas. Creo que también hay que luchar contra estas estrategias o contra estas narrativas más bien negativas a nivel local, ¿no? Nosotros hemos hecho como un mapa de medios que identifica a ciertos actores en contra, en donde señalan que se van a liberar delincuentes. Y creo que esa narrativa es una narrativa arraigada y que se arraigó desde el 2006 o antes, ¿no? Con los presos políticos, en el tema de la guerra contra las drogas, es decir, vamos a liberar delincuentes. Y esa narrativa es súper poderosa a nivel local y a nivel federal. Entonces creo que también desde las legislaturas, también desde las discusiones que se estén dando a nivel local, necesitamos que esas narrativas logren despresurizarse y lleguen otras narrativas como las de estas personas fueron víctimas de violaciones al debido proceso, sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura, o están, por ejemplo, por delitos que no tienen víctima. Y les pongo un ejemplo muy claro. En el 2018, según el INEGI, entraron por posesión simple de drogas más de 8,000 personas a centros penitenciarios. La posesión simple es un tipo súper ambiguo en el que no puedes comprobar que la posesión es para consumo, pero tampoco la puedes demostrar que es para venta. Entonces está como en un limbo, pero en ese limbo, por ejemplo, en 2018 tenemos a más de 8,000 personas ingresando a centros penitenciarios. Ese tipo penal no tiene víctima, no hay que reparar el daño. Entonces creo que es importante identificar como también, como un ejercicio, yo creo que de verdad, identificar cuántas víctimas ha habido y cuántas personas han sido privadas de la libertad por estas narrativas y estas lógicas de la guerra contra las drogas. Y finalmente, como otro punto, el tema de la reinserción social. Creo que es súper importante que en todas las iniciativas
haya mención y dinámicas y reglamentaciones que incorporen la reinserción social y se armonice con la política pública de reinserción social que ya existe y que también tenga un enfoque diferencial. ¿No? No es lo mismo una mujer que sale por haber abortado que una persona que sale por un delito contra la salud, que una persona que sale por haber sido privada de la libertad como preso político, ¿no? Entonces creo que también tiene que haber un enfoque diferencial y creo que hay que también pensar en cómo la ley de amnistía tiene que ir acompañada de escenarios de satisfacción y garantías de no repetición. Y creo que cambiar la legislación es una garantía de no repetición. Por ejemplo, en interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y por otro lado, en los temas de delitos de drogas, ¿no? De nada sirve destapar el parche para que algunas personas salgan, mientras por otro lado seguimos ingresando a personas en situación de vulnerabilidad y en situación de pobreza por delitos de drogas. Entonces creo que también hay una intención de que a nivel local y a nivel federal también se hable de este cambio en legislaciones para evitar que más personas sigan siendo privadas de la libertad por estos delitos, ¿no? O sea, hasta ahí yo terminaría como para regresar si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias, Adriana. Le damos la palabra ahora a Octavio Amezcua, que nos va a hablar sobre los elementos que puede contemplar una ley de amnistía. Y les presento a Octavio. Octavio es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Reino Unido. Fungió como asesor parlamentario de la 60 legislatura del Congreso de la Unión, en donde formó parte de un grupo de trabajo para la reforma constitucional de derechos humanos y de otras reformas legislativas sobre dicha materia. Fue abogado, investigador y director de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en donde se dedicó al litigio estratégico en derechos humanos, así como la investigación en temas relacionados con seguridad y justicia. Igualmente ha participado desde el gobierno federal en el diseño de políticas públicas para la atención y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos. Ha publicado textos sobre diversos temas de derechos humanos, particularmente sobre tortura y reparación a víctimas. Y ha impartido diversos talleres y cursos sobre el tema dirigidos a servidores públicos, académicos y actores de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como oficial de derechos humanos en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde está a cargo de la agenda sobre tortura y justicia penal. Octavio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la organización Ceferina Ladrillero por la invitación a este espacio. Bueno, pues me parece que el tema de la amnistía creo que habría que enmarcarlo en dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, por supuesto que está toda la emergencia derivada de la pandemia de COVID y los riesgos que se implica para la población en cárceles, pero por el otro lado también creo que se enmarca en algo que desde Naciones Unidas se ha pugnado ya desde hace muchos años, que es el uso racionalizado de la pena de prisión. Y para esto existen pues varios instrumentos, ¿no? El principal, las reglas de Tokio sobre medidas no privativas de libertad. Y en ese sentido, más allá de la emergencia por la pandemia, ¿no? Sobre lo cual ha habido pronunciamiento de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, incluyendo un pronunciamiento destacado de la alta comisionada en marzo de este año. También es cierto que las leyes de amnistía pueden lograr un efecto de redimensionar la utilización del derecho penal y contrarrestar la narrativa punitivista que prevalece actualmente, ¿no? Una narrativa punitivista que se ha visto, bueno, que se vio
fortalecida, ¿no? Se ha visto fortalecida en los últimos años, destacadamente con la aprobación de las reformas que amplía la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La reforma a la Constitución. Y bueno, y repetidas iniciativas de ley que siguen presentándose y discutiéndose en congresos, ¿no? Últimamente, por ejemplo, en la modalidad de criminalización de conductas que implican un peligro de contagio, pero que bajan mucho la barrera de punición, ¿no? Y que verdaderamente pues resultan ser contraproducentes en este contexto. Y bueno, en ese sentido, es por este motivo que la oficina en México del Alto Comisionado pues ha estado acompañando el proceso nacional de adopción de leyes de amnistía, ¿no? Esto mediante participación en foros y reuniones virtuales, ya actualmente con esta modalidad de trabajo, con congresos estatales, con el envío de observaciones sobre contenidos de proyectos de ley, ¿no? Y con mensajes públicos, apoyando, ¿no? Colocando ciertos mensajes clave en torno a la discusión de las leyes de amnistía. Así, desde la ONU-DH se ha entablado comunicación con el Congreso de la Unión y con congresos estatales. Para esto, me parece que sí, y esto sí lo dijimos desde el principio cuando se estaba discutiendo la ley federal, que los proyectos de ley de amnistía en general son muy restringidos, ¿no? La ley federal, desde la iniciativa que se presentó hasta el proyecto que fue finalmente aprobado por el Congreso de la Unión, pues realmente es de una aplicación muy limitada, ¿no? O sea, digamos, no lo denunciamos tal cual, digo, es valioso porque al final de cuentas se va a traducir en la liberación de personas, pero pues con un impacto muy limitado. O sea, si uno revisa el proyecto de ley federal, pues verá que pues realmente, atendiendo a las cifras, ¿no? Lo que comentaba Adriana, ¿no? O sea, empatando los contenidos de la ley con las cifras ya disponibles, pues uno se encuentra con que pues realmente, por ejemplo, a nivel federal, pues únicamente en delitos contra la salud es donde se verá algún impacto, ¿no? Todos los demás supuestos de aplicación de la ley de amnistía, pues no pasan de ser meramente simbólicos. Y este modelo de ley federal es el que también ya se está empezando a replicar y discutiendo en entidades federativas, ¿no? Es el caso de Hidalgo, que entendemos, la primera entidad federativa que adoptó ya una ley de amnistía, ¿no? Y que es una ley pues realmente casi igual a la ley federal. Y es por este motivo por el que la oficina del Alto Comisionado pues ha entregado recomendaciones principalmente en el sentido que a continuación trataré, ¿no? sobre diversos puntos. En primer lugar, hemos insistido en ampliar la aplicación de la amnistía a delitos vinculados con el ejercicio de derechos humanos. Por ejemplo, ya ciertos delitos que están contenidos en las leyes que se han aprobado, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio de derechos políticos, pero ampliarlo a otros supuestos, ¿no? Por ejemplo, en varios códigos penales todavía se penaliza está el contenido del delito de ultraje, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, insistimos mucho, al final no fue así, desafortunadamente, pero que se incluyeran un delito, por ejemplo, que tiene que ver con alteración de la imagen urbana, ¿no? Que me imagino que tendrá que ver con personas que procesan por hacer grafitis, ese tipo de cuestiones, que perfectamente podrían encuadrar en una ley de esta naturaleza. Otro supuesto que es ampliar la aplicación en delitos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ese fue el propósito de introducir supuestos como el robo simple, por ejemplo, y que nosotros insistimos que se puede ampliar
a otros delitos patrimoniales menores y que precisamente aplican en contextos estatales, ¿no? Como el abigeato, que es el robo de ganado, ¿no? Por otro lado, ampliar a casos en los que procesamiento o condena conllevó violaciones a derechos humanos, aquí destacando, por ejemplo, aquellos casos que ya cuentan con recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos, ¿no? O sea, que en aquellas recomendaciones o aquellos casos que incluya ya alguna determinación en el sentido de que se violaron derechos al debido proceso, pues que también ese tipo de casos puedan ser contemplados para la ley de amnistía. Luego, un punto muy importante, que me parece que es uno de los fundamentales, es quitar ese exceso de limitantes para la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? O sea, en las leyes de amnistía se establecen algunos delitos, pero luego se establecen una serie de restricciones que terminan limitando en exceso la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? Entonces, por ejemplo, para población reincidente, que es bastante discutible, ¿no? Una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pues probablemente delinque una vez, ¿no? O sea, comete un robo una vez, pero bueno, al salir se encuentra en una situación peor de vulnerabilidad que le puede volver a llevar a cometer un delito de esa naturaleza, ¿no? Entonces también, por ejemplo, el supuesto de reincidencia inicialmente no tendría por qué estar ahí. También la existencia de agravantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, que el contemplar que cualquier agravante de delitos ya queda excluida automáticamente la aplicación de la amnistía. Y en ese sentido nosotros hemos insistido en que las restricciones tienen que estar limitadas exclusivamente a afectaciones a la vida e integridad de las personas, ¿no? Que es donde hay víctimas identificables, ¿no? Donde hay un daño real y donde, bueno, efectivamente un instrumento como la amnistía podría no ser el idóneo. Por otra parte, establecer garantías judiciales, ¿no? Esto es asesoría y representación legal, o sea, garantizar que las personas que puedan solicitar amnistía cuenten con asesoría y representación legal, incluso garantizando la intervención de la Defensoría Pública, y contar también con el derecho a un recurso. O sea, en caso de que, y sobre todo en procesos, en el otorgamiento de amnistías con sede judicial, que pueda haber un recurso para atacar la decisión del juez que eventualmente niegue la amnistía. Un punto muy importante también, y que sí afortunadamente fue retomado en la ley federal, excluir a las fiscalías de la aplicación de la ley. O sea, las fiscalías son juez y parte, no tendrían por qué estar inmiscuidas en la aplicación de la ley, salvo, bueno, aquellos casos en los que tal vez el caso está aún en carpeta de investigación, ¿no? Ahí es discutible qué tipo de intervención o qué tipo de decisión correspondería a la fiscalía. Y finalmente, pues evidentemente la derogación de tipos penales. Eso no podemos dejar de insistir. O sea, más allá de que pues, esté bien que se incluya el delito de aborto, ¿no? En las amnistías, pues es evidente que esto, pues no, la amnistía no es la solución idónea y que ese tipo de delitos ni siquiera tendría que existir, ¿no? Entonces, seguir insistiendo en que, bueno, la vía idónea en esos casos es la derogación. Y bueno, finalmente nada más resaltar la importancia del caso del Estado de México en esta discusión, ¿no? Primero, por lo que mencionaba también Adriana, por el potencial impacto, por la dimensión del sistema penitenciario del Estado de México, que es el más grande del país. Es el más grande del país y me refiero a población penitenciaria, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, nada más tomando en cuenta eso, pues el impacto de una ley de amnistía sería bastante grande, pero también, y aquí es lo particular, por una iniciativa pues bastante interesante presentada precisamente por el grupo parlamentario de Morena, que se desvía de forma significativa del modelo federal, y aquí yo creo desde un punto de vista positivo. Aquí, digo, me gustaría destacar 3 puntos interesantes de esta iniciativa, que en primer lugar invierte la ecuación, ¿no? O sea, no dice, la amnistía va a aplicar para este delito, sino que más bien empieza, ¿no? El primer supuesto de aplicación de la amnistía es para cualquier delito que no esté contemplado como delito grave en la legislación local, ¿no? Entonces, bueno, eso ya
automáticamente amplifica muchísimo los efectos de la ley, ¿no? Aunque luego vienen ciertos candados, ¿no? Que son muy discutibles, ¿no? Ya empieza a venir ciertas restricciones en cuanto a agravantes de delitos, etcétera, pero ya empezar así, bueno, ya coloca la discusión en otro nivel. En segundo lugar, que sí contempla el supuesto de recomendaciones de mecanismos de derechos humanos de organismos tanto nacionales como internacionales, que eso también consideramos que es muy positivo. Y en tercer lugar, que establece también, me parece que de forma innovadora, que la aplicación de la ley en sede judicial, ¿no? Después de lo que también comentaba Adriana sobre pues, lo frustrante que ha sido el proceso federal, ¿no? Que ya casi 3 meses de la aprobación de la ley seguimos sin casos de personas liberadas, amnistiadas, ¿no? Sigue sin operar esta comisión del Poder Ejecutivo. Tomando como referente eso, creo que sí es interesante explorar otras vías, ¿no? Que la amnistía pueda operarse a nivel judicial, lo cual puede resultar y agilizar muchísimo la implementación de la ley, ¿no? Y en ese sentido creemos que este modelo, ¿no? Este proyecto que existe en el Estado de México es mejor, es mejor que el modelo federal y que eventualmente en caso de ser aprobado podría ser replicado en entidades federativas, ¿no? Esto obviamente sin obviar, no obviando una discusión, ¿no? sobre este proyecto. De hecho, la oficina ya compartió observaciones con el Congreso del Estado de México con respecto a este proyecto y bueno, con mucho gusto podremos seguirnos sumando a los debates que se susciten tanto en este estado como en el resto del país, ¿no? Y hasta aquí dejaré mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por tu participación. Y bueno, ahora queremos presentar desde la Oficina de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas alrededor del mundo que tiene como objetivo principal promover y defender los derechos humanos de todas las personas. Desde hace casi 5 décadas, dicho movimiento tiene presencia en México, en donde actúa para poner fin a las graves violaciones a derechos humanos. Y desde la Oficina de Amnistía Internacional en México, la doctora Tania Renaud nos acompaña ahora. Ella se ha formado en los estudios feministas y es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En 2014 tiene un máster en Sistema Penal y Problemas Sociales Comparados de la Universidad de Barcelona. Durante su etapa de formación en España impartió la asignatura de Gender and Criminal Justice System, así como clases sobre victimología en la Universidad Pompeu Fabra. Ha ejercido como profesora de la maestría en Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, programa académico en el cual dirigió tesis de maestría. Ha trabajado también en organismos públicos autónomos de derechos humanos en Cataluña, El Salvador y México. Fue la directora del área de Justicia y Derechos Humanos del Instituto Nacional de Mujeres de México de 2003 a 2006 y directora del área de Armonización Legislativa del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados de 2006 a 2007 y también fue directora de seguimiento a recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2007 a 2008. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, se desempeñó como asesora principal del secretario ejecutivo de dicha organización. Tania, con mucho gusto, te escuchamos. Gracias, Fabiola. Y primero, muchas gracias al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero por estos conversatorios. Gracias al diputado Max Correa por estar aquí, por escuchar a quienes representamos a la sociedad civil, y saludo con muchísimo gusto a Octavio y a Adriana. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Fabiola, muchas gracias primero también por aclarar que Amnistía Internacional
pues no está necesariamente vinculada con las leyes de amnistía, porque muchas veces se nos confunde como con un movimiento de perdón a las personas o de amnistía a las personas que están privadas de libertad, y somos un movimiento de derechos humanos, como tú bien dices, en México ya casi con 50 años, el próximo año cumplimos 50 años en México, y 60 años de habernos creado. El próximo año también cumplimos 60 años desde nuestra sede de Londres. Quiero contarles que yo he hecho quiero comentarles que mi conversación con ustedes va a estar más fundamentada en los estudios criminológicos y en una perspectiva del sistema penal sobre cómo y desde dónde hablar de la despresurización de las cárceles. Si bien es cierto, las leyes de amnistía son muy importantes, son pasos simbólicos y políticos muy importantes porque por fin se ponen los ojos a las personas privadas de libertad, se ponen los ojos ahí donde tradicionalmente no se ponen los ojos ni la política pública. La verdad es que desde la perspectiva de los estudios criminológicos se parte de algunas ideas, como por ejemplo la primera es que el sistema de justicia penal tiene un efecto profundamente selectivo y selecciona a las personas más pobres, particularmente si son mujeres, a las personas jóvenes, a las personas con discapacidad, a la población indígena, a las personas que no tienen poder económico o político. Es decir, el sistema penal tiene una increíble capacidad para elegir a las personas vulnerables y que forman parte de colectivos estereotipados. Los eligen, los detiene, los encarcela y no pasa nada. Hoy discutimos una norma jurídica, la ley de amnistía, en medio de la pandemia, que nos hace repensar muchas cosas de nuestras instituciones y de nuestro quehacer institucional. El quehacer jurídico, la impartición de justicia, la relación de las personas presas con el sistema penitenciario y, por suerte, como ya dije, por fin se mira dentro de las cárceles. Uno de los objetivos de esta ley es despresurizarlas y evitar contagios masivos. Y está muy bien hablar de la despresurización de las cárceles. Ya era momento de que empezáramos a hablar de la despresurización de las cárceles desde una perspectiva de una hoja de ruta de cómo lograr que las personas salgan o no lleguen a la cárcel. Pero la ley recae en un contexto en el que se administra la pena de prisión para todos los ilícitos. Es decir, tenemos que reconocer que somos una sociedad profundamente punitiva, que mira muy poco hacia las penas alternativas, a sabiendas que existe la sobrepoblación carcelaria y que ello dificulta los fines constitucionales, el cumplimiento de los fines constitucionales de la prisión. Es difícil cumplir la función de reinserción social en condiciones inhumanas y degradantes. No quiero demeritar la relevancia de la ley de amnistía porque puede contribuir a saldar una deuda histórica del sistema de justicia con los grupos más vulnerables, con los grupos que más etiquetan. Pero sí quiero, si queremos en realidad responder más allá de la emergencia sanitaria, mirar más allá de la emergencia sanitaria, hablar de una verdadera despresurización penitenciaria, es necesaria, desde mi punto de vista, hacer una hoja de ruta que delimite otra política penal y otra política penitenciaria, abandonando las tentaciones del populismo punitivo que tanto daño han hecho a nuestro país y que ha sido la respuesta, el populismo punitivo, la respuesta inmediata para prácticamente todos los problemas sociales. Un piropo, la gente se va a la cárcel. Un maltrato animal, la gente se va a la cárcel. Un homicidio, la gente se va a la cárcel. Un acoso sexual, la gente se va a la cárcel. Para todo queremos resolver los problemas más profundos mandando a la gente a la cárcel. Así es que lo que yo quiero proponerles es una hoja de ruta desde 4 perspectivas o con 4 aspectos que me gustaría comentarles. El primero es valorar críticamente la cárcel. Desde la criminología se ha denunciado los efectos adversos de la pena de prisión, la despersonalización, acordémonos de aquel texto de Goffman de las instituciones totales, todas las personas son tratadas exactamente igual, sin importar sus diferencias y sin importar sus necesidades particulares.
Eso implica un efecto deshumanizador en la persona y ello genera enormes daños psicológicos. Pero además la cárcel tiene efectos muy negativos en los entornos de quien forma parte de la experiencia carcelaria de forma directa, es decir, en las familias, porque las familias muchas veces se convierten en sustento de quien está dentro, se convierten en un sustento de una familia que está fuera y que probablemente quien está dentro ahora en la cárcel es la persona o era la persona que formaba el sustento principal. Eso implica pérdida de ingresos, eso implica pérdida muchas veces de tiempos en trámites judiciales y ya no decir en tiempos para las visitas, ¿no? Quienes hemos visitado el reclusorio Oriente, el reclusorio Santa Marta, Catitla, ir a visitar a un hombre es una experiencia de horas de fila. Ir a visitar a una mujer, pues es una experiencia más rápida porque nadie las visita, infortunadamente. El abandono de las mujeres o hacia las mujeres por parte de sus familiares es también una de las consecuencias terribles de estos entornos críticos del sistema penitenciario. Es una pena cara para la sociedad porque tiene enormes costos sociales y económicos y no tenemos claridad de su efectividad. Creo y creemos desde la criminología que la cárcel es muy poco efectiva para lo que se quiere. Y no nos engañemos, hemos convertido a las cárceles en los depósitos de la gente que no queremos ver en las calles. Hemos convertido a las cárceles en los depósitos que encierran a la gente cuando ninguna otra institución del Estado ya puede lidiar con esas personas. Así es que el encierro es la forma más sencilla, ¿no? Y no por eso cara social y económicamente, para dejar de lidiar con las personas complejas o con las personas con las que otras instancias del Estado no pueden lidiar. Así es que el Estado lo que hace es administrar el encierro sin ninguna perspectiva y sin ninguna visión crítica o una visión a futuro para el plan de vida de las personas que están dentro. La segunda perspectiva que quiero compartirles desde nuestro punto de vista es que si queremos hablar de despresurización de la cárcel, tenemos que evitar que no entre mucho más gente a la cárcel. Tenemos que evitar que la gente entre a la cárcel. No solo porque entren y salgan como una puerta giratoria, sino porque la cárcel estigmatiza, marca la vida de la gente para el futuro, para muchos años de su vida. Pero evitar que la gente entre a la cárcel implica revisar el catálogo de delitos, ya lo dijo Octavio, y revisar el catálogo de penas. En México, ya les digo, ya lo dije antes, ¿no? Le damos el mismo trato al final de la sentencia a quien comete un delito doloso, a quien comete un delito culposo, a quien extorsiona, a quien maltrata a un animal, a quien comete un homicidio. Al final, todo concluye y confluye en la cárcel. Así es que se debe revisar con cautela el catálogo de delitos para que no todos los comportamientos sean susceptibles de ser tratados por el sistema penal. De hecho, la propia ley de amnistía, esta iniciativa, ya establece algunos ilícitos que pueden estar sujetos a esta revisión, como los delitos no graves, el aborto, aquellos delitos vinculados con la defensa de la tierra y el territorio. Y también cabe revisar la longitud de las penas, el uso desproporcionado de la prisión preventiva oficiosa, evidentemente, y el aumento en el catálogo de delitos sujetos a ella. Recordemos que hace meses atrás, más o menos 15 meses, nos causó estupor, asombro que un gobierno de izquierda utilizara una reforma constitucional para aumentar el catálogo de delitos sujetos de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Hace algunos meses escribimos una opinión editorial en Animal Político en el que claramente concluíamos, no importa si eres de derecha o de izquierda, al final la tentación del populismo punitivo afecta a quienes piensan como la derecha y a quienes piensan como la izquierda. Esta revisión también tendría que darse a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya incorpora alternativas para limitar el inicio de procesos penales. Por ejemplo, los acuerdos reparatorios, los criterios de oportunidad usados por el fiscal
cuando considera que se han configurado delitos de menor relevancia y que no ameritan poner en marcha el aparato de justicia, o terminar anticipadamente procesos penales. Ya el Código de Procedimientos Penales contempla alternativas y tendríamos que estar viendo que se utilizan cada vez más. La tercera perspectiva o el tercer aspecto en esta hoja de ruta de la despresurización es preguntarnos qué se puede hacer con la gente que ya está adentro. Ya hay un montón de gente adentro. Así es que aquí es cuando ocurre la relevancia de las leyes de amnistía y también es indispensable retomar la necesidad de mejorar las condiciones de las cárceles. Es decir, si nosotros creemos que efectivamente hay gente que tiene que estar adentro, tenemos que tener la obligación de mejorar las condiciones de dignidad y de humanidad de quienes están dentro. Porque si no, la cárcel se convierte en eso, en el depósito de las personas indeseables, sin una ruta clara de reinserción social, y entonces se convierte en un fracaso porque no cumple sus fines constitucionales. Así es que debemos sí o sí procurar la mejora la mejora en la vida, en los proyectos, en el proyecto de vida, en los procesos de reinserción de quienes ya están dentro. Y un segundo aspecto es revisar los mecanismos de salida anticipada, previo a un importante trabajo criminológico de acompañamiento a quien cumple la pena para prepararlo a su salida. Y aquí es importante decir que esto no puede ocurrir sin equipos técnicos robustos, sin equipos técnicos penitenciarios que no solamente administren el encierro, sino que sean capaces de administrar la gestión y los proyectos criminológicos de las personas, ¿no? No basta con alimentar, tener agua de vez en cuando en los centros penitenciarios y con administrar las visitas. Hay que tener un proyecto criminológico, una perspectiva para cada persona que tiene que estar dentro y que eventualmente va a salir. Y finalmente, la cuarta perspectiva es pensar seriamente en las penas alternativas a la prisión. Y esto va mucho más allá de la pandemia, más allá de una ley de amnistía que intenta revertir el efecto seleccionador del sistema penal y que está muy bien, pero tenemos que empezar a pensar y a discutir las penas alternativas. Y no estamos frente a una discusión desconocida. Yo más bien diría que estamos frente a una discusión relegada y olvidada. Y está relegada y olvidada porque los efectos inmediatos que nos regala el populismo punitivo de quien hacen las normas es muchísimo más atractivo. No es atractivo decir, a ver, repensemos cómo hacemos penas alternativas, cómo las aplicamos, cuánto nos cuesta y repensemos en un diseño institucional. ¿Queremos despresurizar las cárceles? Entonces, discutamos, como sugieren Elena Larrauri y Sid, desde un ideal rehabilitador. Un modelo que considere la intervención de la persona infractora. Se trata de una discusión que en la criminología tiene por lo menos 55 años y que se sustenta en poner en entredicho la pena de prisión por su extrema deshumanización, su severidad, su longitud, y en contraposición dotar a las penas alternativas de un valor humanizado y con un verdadero efecto rehabilitador de la pena. Yo creo que el ejemplo más claro que nos regala especialmente el sistema anglosajón es la figura de la probation, que no tiene una traducción clara, ¿no? Pero es una figura que puede más o menos traducirse como una pena alternativa en la que la persona continúa en la comunidad bajo la supervisión de un oficial del Estado, que puede ser un juez, que puede penitenciario, que puede ser un gestor administrativo del sistema penitenciario y que debe acudir constantemente ante la autoridad judicial a realizar un programa de tratamiento. Los estados que han optado por modelos alternativos también optan en invertir recursos de forma diferente. Es decir, un modelo de penas necesita un diseño institucional con un cuerpo de profesionales que pueden dar seguimiento a las personas infractoras. Y aquí es importante que la ley de amnistía también considere un modelo de cuerpos de profesionales que le doten a las personas que van a salir por lo menos de alternativas para
contarles lo que se van a encontrar afuera. Puede parecer más caro, más complejo, y quizá lo es, pero el costo social será mucho menor, y en un país con tal ausencia del Estado como el nuestro, puede ser estas pocas oportunidades que da el sistema para poder reinventar la relación entre la ciudadanía y el Estado. Esta figura, la de la probation, es parecida a algunas figuras que más o menos están contempladas en la Ley de Ejecución Penal, como la libertad condicionada, la libertad anticipada, o lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como suspensión condicional del proceso. Pero finalmente, en los 4 escenarios que planteo, que no son excluyentes, sino que coadyuvan, desde mi punto de vista son coadyuvantes, es indispensable hablar con los actores directamente involucrados. Y aquí también en la ley de amnistía hay que hablar con los actores directamente involucrados, que están involucrados con el encarcelamiento, los jueces, los fiscales, los funcionarios penitenciarios. Hay que revisar los entornos familiares de las personas presas, hablar con esas familias, hablar con la población encarcelada. Se les debe escuchar porque de alguna manera todas esas personas, funcionarias, penitenciarias, jueces, fiscales, administran, viven y sufren la cárcel. Así es que el diálogo tiene que ser una ruta también indispensable. Desde mi perspectiva, esta es una hoja de ruta que permitiría acercarnos a una despresurización penitenciaria más sostenida. Una ley de amnistía siempre es bienvenida, pero tiene un efecto en el tiempo muy concreto y con delitos muy concretos, pero una hoja de ruta como la que hoy propongo, considero que puede hacer una despresurización más sostenida en el entendimiento de una política penitenciaria distinta. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a los demás. Pues muchas gracias, Tania, Octavio, Adriana. Han dado unas exposiciones pues muy interesantes. Estoy muy emocionada por los ponentes, por todo el conocimiento que nos aportan, por este análisis que se dieron la oportunidad de hacer, ¿no? De tanto del contexto mexiquense, que pues es muy, muy sui generis, ¿no? Como de las instituciones que aquí tenemos y precisamente también, ¿no? De las propuestas de iniciativa que ya hay. Creo que cada uno nos ha hecho énfasis en muchos temas que nosotros queríamos abordar, ¿no? Con los diputados, que en algún momento se los hicimos saber, pero también nos refuerza mucho, ¿no? El que ustedes desde sus organizaciones, desde lo que representan, nos apoyen dando más argumentos. Octavio, tienes una lucidez justo de cómo son las trabas, de cuáles son este exceso de límites que tú mencionabas, ¿no? Que nosotros también hemos sido muy claros y muy enfáticos con los diputados al decir, es necesario no poner tantas limitantes, es necesario atender el contexto, como ya nos decía Adriana, y como ya decía Tania también, ¿no? No debe quedar solamente en una ley de amnistía porque va a atender solo a un periodo de tiempo. Necesitamos políticas públicas en lo futuro, necesitamos tener una visión más global, una visión más amplia que nos permita justo primeramente que las personas no lleguen, no estén en la cárcel, no estén privadas de la libertad, que lo evitemos a toda costa, que no lleguemos al vasicidio, ¿no? Al que tira un vaso, entonces ya, a la cárcel también, ¿no? Que rompamos con esta cadena, con esta exageración de penas que efectivamente no resuelven nada. Y me llamó mucho la atención algo que dijo Tania. Ponemos allá lo que no queremos ver. Y justo lo que no queremos ver es la pobreza. Justo lo que no queremos ver es aquellos jóvenes que por portación de rostro, es decir, porque su piel es morena, porque su piel es dorada o como dicen, del color de la tierra, por eso no los queremos ver. Porque representan aquello que no conocemos, aquello que nos es desconocido, que no nos es cercano, y entonces los ponemos allá en Barrientos, los ponemos allá en Almoloya, ¿no? Al indígena que no habla nuestra lengua, al indígena que habla extraño, a la persona defensora que resulta incómoda para el Estado. A esas personas son las que no queremos ver y que ponemos allá, en el olvido, que condenamos a morir
en el olvido, a morir, a romper todas sus redes de apoyo. En este ciclo de conversatorios, diputado, y a quienes nos están mirando, hemos podido platicar de distintas problemáticas que presenta la Procuración y Administración de Justicia, cómo rompe al ser humano, cómo rompe estas redes de apoyo, cómo perfila a quienes va y cómo perfila, selecciona a quienes va a privar de la libertad. Y en ese sentido es que nosotros mucho hacemos este esfuerzo en que podamos aportar ideas de cómo realizar, de cómo debe ser una amnistía que sirva, una amnistía que verdaderamente libere, en el sentido que nosotros hemos manejado, que debe atender más que a un catálogo de personas, a características de personas que sean pobres, que sean indígenas, que sean diferentes. Esta ley de amnistía que sirva podría al menos liberar a 19,000 o 20,000 personas. Hasta aquí dejo mi comentario y le doy la palabra al diputado Max Correa. El diputado es Max Agustín Correa Hernández, diputado de la 60ª Legislatura del Estado de México, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ha sido dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista, tiene una licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, vicepresidente de Asuntos Campesinos, exconsejero ciudadano en Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Social, consejero del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sostenible, coordinador del Congreso Agrario Permanente en 3 ocasiones, exconsejero de la serie D de la Junta Directiva del Ban Rural y la Financiera Rural. Se participó también por primera vez con derecho a voz y voto. Es expresidente de la Agrupación Política Campesina, Agrupación Política Nacional, y exdiputado federal suplente de la 55 legislatura por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Diputado, le damos la palabra. Perdón. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a Tania, a Adriana, a Octavio. Muchas gracias. La verdad es que para mí está siendo muy provechosa este diálogo, estas exposiciones, porque nos ofrecen mayores elementos pues, para nuestra tarea legislativa, no solamente en lo que compete a esta iniciativa, sino, como se decía en la última ponente, a esa hoja de ruta y a lo que tenemos que hacer adicional para que la amnistía pues, pueda servir de aprobarse esta iniciativa. Y yo quisiera, porque sé que también, y a reserva de que varios de los ponentes ya conocen la iniciativa que presentamos, quisiera también brevemente pues, exponer cuál es el contenido. Quiero decir que hay 3 iniciativas presentadas, una por el Partido del Trabajo, que prácticamente, con todo respeto, es una reproducción de la nacional para el Estado de México, una muy importante que recoge lo que se vive en carne propia por una persona injustamente privada de su libertad, que es el abogado José Humbertus, que como ciudadano, nuestra Constitución en el Estado nos permite las iniciativas ciudadanas y él presentó una iniciativa de amnistía, se presentó a la Comisión Permanente y fue turnada también a la Comisión de Procuración de Justicia y de Derechos Humanos, al igual que la que presentamos el Grupo Parlamentario de Morena. Nuestra iniciativa, como ya se dijo, quiere ir más allá de la iniciativa federal. Nosotros, quiero decir también que en el proceso pudimos tener la oportunidad de antes consultar a algunos activistas de derechos humanos, particularmente al Ceferino Ladrillero, tomar sus opiniones, desde luego también las opiniones pues, de algunos especialistas
en materia de derechos humanos, penalistas, en fin. Y bueno, creo que gracias a ello nos salió una iniciativa, pienso yo que muy superior a la federal y muy acorde a la realidad que tiene el Estado de México. Primero, pues nuestra iniciativa tiene 4 apartados, una que habla sobre las disposiciones generales, otra sobre los supuestos en los que va a proceder la procedencia de la amnistía y también sobre las limitantes para la aplicación de la amnistía. Un tercero que habla sobre el procedimiento para solicitar y decretar la amnistía a las personas privadas de su libertad, y un cuarto apartado que trata más sobre el seguimiento y el control de la amnistía. En ese sentido, bueno, pues en las disposiciones generales cabe decir que nosotros valoramos que las autoridades responsables de aplicar esta iniciativa, desde luego, es el Poder Judicial, pero también la participación del Poder Ejecutivo a través de su Secretaría de Derechos Humanos, y en algunos procesos de la aplicación, pues también la Fiscalía y los órganos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También señalamos que son de aplicación supletoria en esta ley el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Y luego, pues dejar muy claro dónde sí procede la amnistía. Lo que tratamos de ser muy sensibles a la recomendación que nos hacían los activistas defensores de derechos humanos es: hay que caracterizar a la persona que es víctima de la privación de la libertad de manera injusta porque se le fabricaron delitos. Y entonces hay que caracterizar fundamentalmente a la persona más que al delito. Y entonces, pues, aplica a adolescentes, a mujeres, a personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Sí aplica la amnistía para quienes tienen una condición de exclusión y de discriminación en la sociedad mexiquense. Aplica a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o pueblos y comunidades equiparables, a campesinas y campesinos, a personas con discapacidad permanente, con enfermedad terminal o crónico-degenerativa. También aplica a las personas mayores o en plenitud de su edad, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubina o pareja sentimental o pariente consanguíneo con afinidad sin limitación de grado, por tener, pues de alguna manera, temor fundado esta persona, y quien haya sido obligada a delinquir por los grupos de la delincuencia organizada. No procede la amnistía, de acuerdo a la ley que presentamos, a la iniciativa que presentamos, en el caso de delitos contra la vida o la integridad corporal, por privación de la libertad de menores de edad, por violaciones graves a los derechos humanos considerados inderogables y crímenes de lesa humanidad, y no procede en circunstancias que agraven la penalidad del delito, o exista reincidencia o habitualidad, o se haya utilizado arma de fuego. Bueno, ahí yo quiero decir que, bueno, pues hay estudios que señalan que buena parte de las personas privadas de la libertad son primodelincuentes, más del 80%, y un buen porcentaje muy alto, más del 60%, pues son personas que tenían un trabajo y tenían dependientes de esa persona. Entonces, valoramos que la iniciativa de amnistía, pues efectivamente puede favorecer a un gran número de personas que están, desde nuestro punto de vista, y sobre todo está diseñado para que los beneficiarios sean
quienes injustamente están hoy privados de su libertad. Quiero referirme también a que quiénes son las personas que pueden, de acuerdo a la iniciativa que presentamos, solicitar la amnistía. Bueno, para empezar, la propia persona que está privada de su libertad puede hacer un escrito y solicitar el beneficio de esta ley. Su abogado, un familiar hasta el 4º grado o los organismos defensores de derechos humanos, ya sea de carácter local, nacional o internacional. ¿Y ante quién se solicita la amnistía? Pues ante el Poder Judicial. Nosotros valoramos que debe ser el Poder Judicial el que ejecute, el que opere la ley de amnistía. Valoramos que no era prudente, en el caso del Estado de México, depositar la confianza de operar esta iniciativa, pues en un Poder Ejecutivo que históricamente ha sido el principal promotor de la criminalización de las personas vulnerables y de los inconformes contra las injusticias en nuestra entidad. Entonces, ¿cómo le íbamos a dar al Poder Ejecutivo la instrumentación o a la Fiscalía, que aunque es autónoma, pues también deja mucho que desear en nuestro Estado? Entonces dijimos, pues para que esto sea más expedito, que lo opere el Poder Judicial. Y vamos a acotarle los tiempos, las formas en el propio cuerpo de la iniciativa. Se solicita, pues ya dijimos, ante la autoridad judicial o ante el procedimiento penal mixto, porque también hay ese tipo de situación todavía, ante el juez de ejecución, tratándose de sentencia firme. Y bueno, ¿cuáles son los delitos o las características de las personas primero y luego los delitos? Pues esto se especifica en el artículo 6º de nuestra iniciativa. Y pues yo me voy a permitir leerlo como lo propusimos, que dice que la amnistía podrá concederse a adolescentes, mujeres, personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por pertenecer a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, a pueblos y comunidades equiparables a aquellas, sea campesina o campesino, tenga una discapacidad permanente, padezca alguna enfermedad terminal o crónico-degenerativa, sea mayor de 65 años, o cuando el delito haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo, o por afinidad sin limitación de grado, por temor fundado, así como quien haya sido obligado a cometerlo por grupos de la delincuencia organizada, siempre y cuando no se encuentren los supuestos de los artículos que ya dijimos cuando no procede la amnistía. Y se dan varios, pues se establece un catálogo de delitos, cualquier delito considerado no grave en términos del artículo 9 del Código Penal, cuando la pena máxima no exceda de 10 años de prisión y cuando menos haya compurgado la mitad de la pena y mostrado buena conducta. Aquí nos vamos más allá de lo que dice la Ley de Ejecución de Penas, por sedición o delitos políticos y contra la administración pública, previstos en el Código Penal, por delito de aborto, por homicidio, por razón de parentesco, por robo no agravado y que no amerite pena punitiva de la libertad de más de 8 años, por delitos contra la salud, cuando sean de competencia local, en términos de lo que señala el artículo 474, 479 y 480 de la Ley General de Salud, por defender sus derechos cuando se compruebe que se encuentra en situación de pobreza o de vulnerabilidad por condición de exclusión y discriminación, por cualquier delito en que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la justicia del Estado, por no haber sido garantizado su derecho a contar con intérpretes, traductores o defensores de oficio
en este caso a todas las personas campesinos e indígenas, delitos imputados a personas pertenecientes a pueblos y comunidades equiparables, así como a campesinos en cualquiera de esos supuestos que ya mencionamos, a delitos imputados a adolescentes que hayan vivido en condiciones de pobreza, con discapacidad psicosocial, a mujeres acusadas y sentenciadas por exceso de legítima defensa, a personas víctimas de violaciones de derechos humanos cuando se cuente con resoluciones de algún organismo internacional, nacional o local de derechos humanos en las que se recomiende o requiera la libertad de las personas o en las que se haya determinado violaciones que hubieran trascendido el fallo judicial, y a personas en prisión preventiva cuando se haya excedido 2 años. Por cualquier tipo penal, siempre y cuando se trate de sentencias firmes, ejecutoriadas, y en cuyo caso el sentenciado se encuentre en el supuesto de haber compurgado 3/4 partes de la pena tratándose de delito doloso y 2/4 partes de la pena en caso de delito culposo, aplicando en ambos casos el hecho comprobable de que la persona beneficiada, hasta antes de la entrada en vigor de la presente ley, estaba cumpliendo con su rehabilitación sin incidencias y con buena conducta durante su internamiento. Y finalmente, en cualquier caso que se cuente con resoluciones de algún organismo internacional, nacional o local, como ya lo señalamos anteriormente. Ahora, es importante que también la ciudadanía sepa que pues están estableciendo plazos muy cortos para resolver después de recibir la solicitud del promotor de este beneficio, pues tendrá 3 días hábiles para acordar la admisión de esa solicitud. Si tiene algún detalle, pues se conceden 3 días hábiles más para subsanar, y dentro del plazo improrrogable de 10 días hábiles deberá determinarse la procedencia de la amnistía. Y pues este plazo improrrogable, pienso que es algo muy importante, porque pues los jueces y magistrados deben pues mandatar la notificación a las autoridades competentes para decretar la libertad o en su caso el desistimiento de la acción penal, y decretar la libertad en 24 horas contadas a partir de la notificación, en caso de que ésta proceda. También es importante resaltar que en la determinación que otorgue la amnistía, el juez o magistrado deberá mandatar la notificación a las autoridades para decretar, ya dijimos, el desistimiento o la libertad o el desistimiento de la acción penal. Es importante también señalar que estamos considerando una etapa de control y de seguimiento de la aplicación de la iniciativa. Y bueno, pues aquí es donde quizá vamos a entrar a ciertas controversias, porque la iniciativa que presentamos pues considera crear al interior del Congreso una comisión, como lo establece su reglamento interno y la ley orgánica del Poder Legislativo, crear de inmediato una comisión que le dé seguimiento a los asuntos, sobre todo a los más complicados, que se valore que no encuadran en las características que señala la propia iniciativa. Y pues esta comisión podrá recibir los casos, analizarlos y, en su caso, pues trasladarlos al Poder Judicial para su valoración en lo que proceda, o ante el Poder Ejecutivo, si fuese el caso, o la Fiscalía. Pues en términos generales, esa es la iniciativa que presentamos. Yo sí quiero decir que valoro mucho los comentarios positivos que se han hecho sobre esta iniciativa por parte de algunos de los expositores, y creo que nuestra iniciativa se va a poder enriquecer más
si se realiza un parlamento abierto. Yo estoy proponiendo que con las medidas de sana distancia, con estas nuevas tecnologías, podamos sí hacer un ejercicio como aquí se proponía, de diálogo con las otras instituciones. Tenemos que conocer las opiniones del Poder Judicial, las opiniones de la Fiscalía, desde luego del Ejecutivo, pero fundamentalmente desde nuestro punto de vista, las opiniones de organizaciones de víctimas en el Estado de México y de defensores de derechos humanos, para que nos salga una iniciativa que sirva para la construcción de paz en el Estado de México, que sirva, yo retomo esas palabras que dijo Adriana, para la reconciliación de los ciudadanos con sus instituciones, y desde luego creo que será un paso, pero no el único, que el Poder Legislativo en el Estado de México tiene que dar para llevar a cabo esa hoja de ruta que nos permita que la procuración, la administración, la impartición de justicia en el Estado de México pues sea ejemplar a nivel nacional. Hoy lamentablemente no es presumible nuestro sistema. Acabamos de ver hace unos días cómo se detuvieron a ministeriales que estaban llevando a cabo un secuestro. Y en el Día del Abogado dice el fiscal de la entidad que la Fiscalía del Estado de México es la número 1 a nivel nacional. Pero vemos también cómo se sigue criminalizando a los campesinos. Hoy veía un Twitter del señor Salinas Pliego, que dice que el nuevo comunismo en México quiere llevarnos a la época agrarista, pero él está despojando campesinos indígenas, apropiándose de un rancho y criminalizando a campesinos que defienden su territorio y su tierra. Entonces, ese tipo de situaciones lamentablemente se siguen dando y viviendo en nuestra entidad. La ley de amnistía no lo va a resolver, pero sí le va a llevar un poco o mucha justicia a muchas personas, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, que su único delito es ser pobres, es ser vulnerable, el no haber tenido el dinero para pagar su libertad o su defensa, porque a veces se construyen y fabrican delitos en nuestra entidad y se ha hecho de todo esto pues una industria de la extorsión. Me ayuda mucho lo que nos decía Tania, y yo le quiero preguntar, aprovechando, ¿qué opina de las cárceles que se dan, por ejemplo, nos están proponiendo en el Estado 2 asociaciones pública-privadas para construir 2 nuevas cárceles, que no van a resolver el problema de hacinamiento, porque si acaso resolverá un poquito el hacinamiento que vivimos, pero pienso yo que sería interesante qué está sucediendo con este tipo de cárceles en otras partes del país y del mundo, y si esa puede ser una alternativa en la hoja de ruta. Pues yo les agradezco mucho, reconozco la importante labor de el colectivo Ceferino Ladrillero y las invaluables aportaciones de cada uno de los ponentes, que nos va a ayudar mucho, y desde ahora les hago la invitación para que cuando empiece a funcionar el Parlamento abierto o algunos foros que se tengan que hacer y discusiones, pues acepten la invitación que seguramente les hará el Congreso del Estado. Y yo espero que muy pronto se apruebe esta iniciativa. Y algo que valoro mucho, la presión social y la narrativa que se decía, porque hace unos días me reuní con algunas organizaciones de las que luego se les caracteriza como de derecha, las que promueven la defensa de la familia, de la vida y todo eso. Y pues ellos piensan que lo que queremos hacer es abrir la puerta a las cárceles para que salgan que salgan los ladrones y que nos van a venir a hacer daño a las familias buenas. Esa es la narrativa que a veces escuchamos, y creo que esto que ustedes hacen a través de estos conversatorios, pues ayuda a que la sociedad sea más solidaria con quienes lamentablemente
han sido víctimas de estas injusticias que se cometen en nuestra entidad. Muchas gracias. Tania, ¿nos ayudarías con la pregunta que te hacía Max? ¿Sobre exactamente? Sobre la pertinencia de aceptar o implementar prisiones público-privadas. Bueno, hay un debate muy fuerte alrededor de privatizar la pena de prisión, básicamente porque se ha mostrado, especialmente en países como en los Estados Unidos, donde las prisiones son privadas, que el nivel de encarcelamiento es mucho mayor, porque al final es un negocio, no es un... Entonces los lobistas, ¿no? La gente que va e influye en los congresos federales y locales, tienen un enorme poder para ya sea aumentar catálogo de penas, aumentar penas, porque finalmente están lidiando y gestionando su negocio. Desde algunas perspectivas criminológicas es muy poco recomendable, algunos autores recomiendan muy poco la privatización de las prisiones, porque al final quien tiene que gestionar el proyecto de vida para que una persona salga, quien tiene que gestionar este fortalecimiento de los equipos técnicos con una perspectiva humanista, con una perspectiva de cara a la reinserción social, es el Estado. Hay muy poca evidencia de que las empresas privadas gestionen eso, sino que gestionan un negocio. Y hay una relación proporcional entre la gestión del negocio y la tasa de encarcelamiento. Hay una serie de preguntas que nos están mandando y algunas sí las vamos a poder compartir, otras pues sí requieren un poquito más de tiempo, pero algunas otras son muy concretas. Empezamos con algunas preguntas que son para Tania. Dicen, ¿cómo humanizar y convertir en centros de readaptación a los penales del Estado de México? Ya que por ahora solo llevan el nombre, pero nada más. También también alguien comenta y pregunta, ¿qué mecanismo se podría implementar para que los actores penitenciarios tengan pláticas con las personas privadas de la libertad y sus familiares para que conozcan sus historias de vida? Porque ahora sabemos que eso no es verdad, no está sucediendo. También preguntan para el diputado si se contempla la reinserción social y emocional de quienes puedan salir con la ley de amnistía. Para Octavio, preguntan qué piso mínimo podríamos considerar que debería de contemplar la ley de amnistía antes de solicitar ser beneficiario y después de salir de un penal. También para Octavio preguntan si el Poder Judicial, que ya juzgó y condenó erróneamente a prisión a una persona, ¿cómo podría acceder a una persona al beneficio de la ley de amnistía? Considerando lo que mencionaba sobre que la Fiscalía no puede ser juez y parte. Es decir, si la Fiscalía no puede ser juez y parte, ¿qué hace diferente que el Poder Judicial, si ya condenó erróneamente, no tenga estos mismos errores nuevamente? Y también preguntan sobre este punto, ¿qué recurso, si existiría algún recurso, si la ley de amnistía contemplaría algún recurso ante una negativa para acceder a los beneficios de la ley de amnistía? Esas son las preguntas. Si pudiéramos responderlas en el orden que se las fui diciendo. Sí, gracias, Fabiola. ¿Cómo humanizar los centros de readaptación? Que está muy vinculada con la segunda pregunta sobre los mecanismos que se pueden implementar para dialogar con las familias, para dialogar con las personas que están internas.
Yo creo que no hay acciones concretas, sino tenemos que pensar en una política penitenciaria diferente. Cuando revisamos las observaciones generales y también las recomendaciones de algunas comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las de algunas entidades federativas, más o menos conozco las de la Ciudad de México, vemos cómo en los últimos 20 años hay recomendaciones que se reiteran y que están vinculadas primero con acceso a servicios básicos como agua, alimentación adecuada, trabajo, o sea, derechos básicos. Entonces, no es cuestión nada más decir, bueno, se tiene que limpiar el agua, sanitizar el agua, dar adecuada comida, que también, pero sobre todo es pensar en una política penitenciaria diferente. No es posible gestionar la población penitenciaria ni en el Estado de México ni en ninguna entidad federativa con los índices carcelarios y las tasas de encarcelamiento que hay en México. No podemos pensar en humanizar el sistema penitenciario si no repensamos cómo se legisla y cómo se aplican las normas jurídicas, cómo no se aplican los sistemas alternativos a la pena de prisión o a concluir de forma previa a la sentencia los procesos judiciales. Eso implicaría que la cárcel disminuiría en el número de personas que habitan en ella y eso podría facilitar la administración de los sistemas penitenciarios. Pero también es fundamental trabajar y pensar en la gente que administra los encierros. Y estoy hablando que necesitamos equipos multidisciplinarios de criminólogas, trabajadores sociales, abogadas, médicos, que puedan tener un entendimiento 360 de la vida que se lleva adentro. No es posible que únicamente se administre el encierro mediante la fuerza. Entonces, necesitamos sistemas penitenciarios que tengan una aproximación mucho más plural y mucho más multidisciplinaria. Y evidentemente, una forma también de humanizar es respetar las diferencias. Tenemos que ver cómo viven el encierro las mujeres que tienen hijos e hijas, qué pasa con los hijos e hijas que están dentro, qué pasa con la población de la diversidad LGBTI, qué pasa con las personas que tienen enfermedades que requieren tratamientos especiales, qué pasa con las personas que no hablan el idioma, porque son personas indígenas o extranjeras. Entonces, tenemos que respetar y hacer visibles las diferencias. Eso también es humanizar. Y esa parte está muy vinculada con los mecanismos que se pueden implementar para el diálogo entre familiares e internos. No es posible administrar los diálogos, ni las diferencias, ni respetar las diferencias en instituciones tan masificadas, tan masivas, porque lo único que hacemos es hacer lo que ya decía Irving Goffman, ¿no? En las instituciones totales, poner disciplina, ponerles a todos el mismo uniforme, darles a todos la misma comida, poner horarios y poner un régimen donde se despersonaliza a cada una de las personas que está dentro. Así es que la despresurización sin duda es un primer mecanismo, pero tenemos que ver y pensar en un sistema penitenciario, en una política penitenciaria mucho más amplia antes que hablar de temas concretos, ¿no? Y que implica revisar el catálogo de penas y que implica también revisar el catálogo de delitos. Gracias, Tania. Octavio. Bueno, por una parte, creo que no es la misma, o sea, no desempeñan la misma función el juez que el fiscal, ¿no? O sea, el fiscal, pues sí, su principal interés y su objetivo, pues es la acusación. Y un juez inicialmente tiene un deber de imparcialidad, ¿no? Entonces, un juez que está procesando a una persona, pues no tiene necesariamente interés en que esa persona sea condenada o que permanezca en prisión, ¿no? A diferencia de la fiscalía. Y además con personas que ya son sentenciadas, yo entendería que quien correspondería a resolver el tema de la amnistía sería inicialmente al juez de ejecución, ¿no? Aunque ahora es una buena pregunta porque sí valdría la pena revisar y tener claridad en la ley al respecto. Y en lo que respecta al recurso,
Pues sí, sí, en efecto sería necesario, yo creo que contar con un recurso. O sea, inicialmente se podría interpretar que puede preceder un juicio de amparo, ¿no? O sea, podría ser de pronto un amparo indirecto, ¿no? Contra la negativa de la amnistía, pero sí sería conveniente, digo, ya si se va a operar de esta forma, ¿no? En sede judicial, que sí pudiera contemplarse la existencia de un recurso ex profeso, ¿no? Sería eso. La verdad, la otra pregunta no la entendí muy bien. Sí, no fue muy clara la pregunta y no tampoco comprendimos muy bien a qué se refería, pero bueno, de hasta aquí, hasta donde vamos, hasta donde nos hemos escuchado, ¿alguien de los ponentes quisiera hacer alguna otra aportación? Sí, Max. Sí, bueno, había una pregunta de si había acompañamiento de las instituciones para los beneficiarios de la amnistía en cuanto a la readaptación social. Yo debo decir que está plasmada esta intención en el capítulo 4 de nuestra iniciativa, pero está de una manera muy escueta y señala solamente que las instituciones darán acompañamiento a la readaptación social a los beneficiarios de la amnistía, pero pues esto no se resolverá con un párrafo, o sea, debe ser todo un acompañamiento de una política, ¿verdad? Y de un compromiso que debe asumir pues la sociedad en su conjunto, pero también pues un nuevo diseño de nuestro sistema de readaptación social. En ese sentido, creo que valdría la pena que esto fuera acompañado con políticas públicas para que la persona liberada, beneficiada, pues tenga la oportunidad de un ingreso económico. Quizá las políticas del bienestar del gobierno federal puedan en parte ser un paliativo en esta intención, pero desde luego que se necesita mayor acompañamiento, y después de que presentamos la iniciativa nos pudimos reunir con algunas organizaciones que son especialistas en esto y ya nos hacían algunas observaciones al respecto y también algunas propuestas. Por eso pienso que el ejercicio de un parlamento abierto puede enriquecer bastante las tres iniciativas, de las tres sacar una que sea lo mejor, y cuando menos del grupo parlamentario de Morena tenemos esa disposición a recibir todas las propuestas que enriquezcan y que fortalezcan una ley que sea un instrumento para hacerle justicia a muchas personas en el Estado de México. Gracias, Max. Hay una pregunta para Adriana. Dice, ¿cuáles consideras deberían ser las... Ay, Dios. Perdón. Hay una pregunta para Adriana y dice, ¿cuáles consideras deberían ser las consideraciones de la iniciativa de ley del Estado de México a diferencia de la ley federal ya aprobada? Y si desde Elementa hay una postura o crítica de la ley federal ya aprobada ante el contexto de las personas que son acusadas de delitos contra la salud y son inocentes. Bueno, la ley federal como tal, específicamente en materia de delitos contra la salud, tiene el candado de prisión preventiva oficiosa, porque hay que recordar que los delitos contra la salud están en ese catálogo y que los delitos contra la salud son una serie de verbos rectores que van desde la posesión simple de una sustancia que, recordemos que, por ejemplo, en cannabis, si tienes más de 5 gramos, tienes 6 o 7, ya se califica como narcomenudeo. Entonces, eso entra dentro de la prisión preventiva oficiosa y ahí hay un candado que esperamos que desde la Comisión de la Ley Federal haya una interpretación pro persona e identifique a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad
y pobreza que se insertan en dinámicas de microtráfico, ¿no? Por ejemplo, mujeres o hombres jóvenes que se dedican a este tipo de actividades declaradas ilícitas. Y creo que hay un concepto de la inocencia, ¿no? O sea, que puede ser que efectivamente el tipo penal es de ahí y estén bajo posesión de más de las sustancias permitidas. Sin embargo, realmente queremos afectar el proyecto de vida por una persona que trae entre 10 y 20 gramos de cannabis o de otra sustancia declarada ilícita. Realmente a un joven que está en una situación de pobreza y en una situación de vulnerabilidad queremos que esté privado de la libertad por ese tipo de delitos. Entonces yo creo que hay que tener también cuidado con ese tema de la inocencia, porque puede ser que sí esto cometiera una conducta delictiva, pero es una conducta delictiva enmarcada dentro de una política punitiva que está afectando a un grupo específico en una situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que iniciativas como las del Estado de México y otras iniciativas locales, aprovechando que el narcomenudeo, por ejemplo, es del fuero común, se podría identificar este tipo de personas que están privadas de la libertad por este tipo de delitos como posesión simple, por suministro gratuito. Esas penas van entre 2 años hasta 10 años de prisión. Entonces creo que a veces las narrativas o las discusiones se van a algunos temas muchísimo más polémicos, pero hay una cantidad de personas importante privadas de la libertad por estos delitos contra la salud. Y estas personas no son los grandes capos de los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Son grupos de situación de vulnerabilidad que están viendo afectado no solo su proyecto de vida, como decía Tania, de sus familias también. Entonces yo creo que vale la pena no tanto ingresar en estas discusiones de culpabilidad o de inocencia, porque la línea es muy delgada, ¿no? Los mismos tipos penales ya están criminalizando tanto a personas usuarias como personas dedicadas al microtráfico. Entonces, yo esperaría que o desde el EMETA esperaríamos que estas iniciativas locales tomen en cuenta esos contextos que ha generado sobre todo la guerra contra las drogas. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues ya estamos muy cercanos al cierre. Solo me gustaría decir algunas cosas. Lo que comenta el diputado sobre el Parlamento abierto, la verdad es algo que celebramos, reconocemos, ¿no? Como lo habíamos mencionado muy al inicio, es notorio que esta legislatura tiene una apertura que no habíamos visto en prácticamente 100 años. ¿No? Eso es algo que tenemos que reconocer y que se tiene que fortalecer en la medida que pueda haber este Parlamento abierto y en la medida que se puedan abrir más espacios para la discusión entre esas organizaciones que tienen una visión tan distinta y a la de nosotros. Tal vez es posible que viendo y teniendo un acercamiento con esta otra realidad, con esta otra conformación de este Estado de México, tan pluricultural finalmente, es posible tal vez que podamos enriquecer esta discusión. Nosotros estamos abiertos a discutir públicamente, a argumentar nuestras posiciones y nuestras posturas, y estamos insistiendo en que necesitamos una amnistía que sirva. Hay una compañera de la plataforma Haz Valer Mi Libertad, que es hermana de un chico que es injustamente preso, que dice muy claramente, los acusan no por robarse un chicle, los acusan de delitos graves. Y eso es algo que tenemos que atender. Si bien entendemos, hay ideas, hay núcleos duros de las discusiones que no vamos a resolver ahora. Lo cierto es que mediante políticas públicas tendremos que atenderlo. Queremos pensar que esto empieza en la ley de amnistía y de ahí vamos para adelante. Tenemos que trazar todavía una ruta más amplia, una ruta que verdaderamente despresurice, como ya nos había mencionado Tania, que verdaderamente atienda a nuestro contexto, que verdaderamente libere a las personas, que les devuelva esa libertad que les fue arrebatada. Por nuestra parte, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por estar participando, por este tiempo que se dieron de revisar las iniciativas,
de revisar nuestro contexto, de darnos este espacio. Muchísimas gracias por sus aportaciones y estoy segura que esto va a poder servir para la reflexión de los diputados que ahora nos ven, que nos acompañan y que tendrán que tomar su decisión. Lo que tenemos que decir también es que esta nueva composición, este cambio de color en la Cámara de Diputados no nos puede dejar con ganas. Tiene que demostrar, y este es el momento del examen, en si verdaderamente están para escuchar al pueblo o están disfrazados de otro color. Muchísimas gracias. Hasta aquí cerraríamos y nos seguimos encontrando en el debate público.